Bendiciones, mis amigos, mis hermanos. Muy bienvenidos a este nuevo programa de Conociendo a la Familia de Fe. Este programa que pone al aire el Centro Cristiano Movimiento de Fe, que está ubicado en la avenida Agraciada 3187, esquina Boulevard Artigas. Iglesia Ministerio liderado por el pastor Darío Quintana, junto a quien te habla la pastora Marisa Bianchi y un equipo pastoral ministerial que nos acompaña en este transitar de este ministerio, de lo que Dios en este tiempo está poniendo en nuestros corazones para que podamos llevar hacia adelante. Así que muy agradecidos con el Señor, como siempre, a este enorme equipo que nos acompaña en nuestras transmisiones, que hacen posible que podamos llegar a tu hogar a través de este programa. El propósito y el deseo de este programa es que a través de cada testimonio tu vida sea edificada. Lo más importante es lo que dice la palabra del Señor, que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Hoy en día se escuchan tantas cosas desagradables, tantas noticias desagradables, pero nosotros queremos a través de este programa llevarte la mejor de todas las mejores noticias, es saber que alguien un día murió por nosotros en la cruz del Calvario, nos transformó, nos cambió, renovó nuestras vidas y nos dio un nombre nuevo. Entonces, cada persona, cada hermano de nuestra congregación que comparte su testimonio, habla exactamente de esto, de lo que Cristo un día hizo en nuestras vidas. Así como la historia del mundo se divide en antes de Cristo, después de Cristo, sabés que en nuestra vida también hay un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿Cómo éramos antes de conocer a Cristo? ¿Cómo llegó Cristo a nuestro corazón? Y lo que hizo, lo que produjo, los cambios que hizo en nuestras vidas, que es realmente maravilloso. Y siempre me gusta decirte lo que dice el salmista David: a mí el acercarme a Dios me ha hecho bien. Y todos los que compartieron y estuvieron y pasaron por este programa, y aún los que pasarán, pueden decirte que a nosotros el acercarnos a Dios nos ha hecho bien. Y eso es lo que queremos compartir a través de este programa. Por eso te decimos que te quedes con nosotros para compartir este tiempo, para escuchar la palabra de Dios, para escuchar un lindo testimonio. Hoy tenemos a parte de nuestro ministerio, como lo es la maestra de la palabra, hermana Miriam Trinidad, va a estar compartiendo con nosotros su testimonio. Así que no te vayas, quédate con nosotros. Vamos a un corte que tenemos música, ¿verdad? Tenemos un especial de la danza de aquí, de expresión profética de nuestra iglesia, así que te dejamos con este especial para que lo disfrutes y enseguida volvemos con más Conociendo a la Familia de Fe. Danzando, me hace
Nuestras reuniones. Domingos, reuniones generales 10:30 y 18 horas. Reuniones de oración, miércoles 19 horas. Dirección: Agraciada 3187, esquina Boulevard Artigas. Te esperamos, serás bienvenido y saldrás bendecido. ¿A dónde? Muy bien, continuamos. ¿A dónde? Acá. Continuamos acá, por supuesto. Aquí estamos, estamos recibiendo, lo que pasa es que estamos recibiendo las órdenes acá de los técnicos. A veces no sabemos dónde empezar. Pero bueno, aquí estamos para seguir en este programa Conociendo a la Familia de Fe. Y también, recordándote nuestras reuniones, ¿verdad? Que estamos aquí en Agraciada 3187. Los días miércoles tenemos un tiempo muy especial de oración. Por eso, si tenés una necesidad, podés escribirla también allí en los comentarios y estaremos orando por tu vida. Todos los miércoles tenemos un tiempo muy especial de oración por todas las necesidades. Oramos por nuestro país, oramos por las naciones, oramos por las diferentes necesidades que hay. Así que te animamos entonces a que puedas poner también tu pedido de oración o comunicarte con nosotros al 098-846-987. 098-846-987, hacernos tu pedido de oración. Los domingos también estamos a las 10:30 de la mañana y a las 18 horas aquí en nuestra iglesia. Particularmente este domingo tendremos ayuno congregacional desde las 9 de la mañana. Así que en la tarde no tendremos culto, sino que estamos en la mañana a partir de las 9 de la mañana con un programa muy especial donde los pastores, los diferentes ministros de la iglesia estarán hablando una palabra, compartiendo una palabra, estaremos orando, estaremos adorando, haciendo todo lo que al Señor le agrada cuando hay un pueblo que se reúne para alabarle y glorificarle. Así que dados los anuncios, queremos darle la bienvenida a nuestra hermana maestra de aquí de nuestro ministerio, hermana Miriam Trinidad, bienvenida. Muchísimas gracias. La verdad que es un placer, un gusto y un privilegio estar aquí compartiendo con la audiencia y con la pastora. Y de verdad, decíamos antes de empezar este espacio que si fuéramos a contar todo, ¿verdad? No nos daría los tiempos. Exacto. Pero lo precioso que podemos hacer es contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Como dijo la pastora, mi nombre es Miriam, tengo 61 años, 42 casi de esposa, madre, abuela y un poco más de 10 años miembro de aquí de esta familia, ¿no? Movimiento de Fe. Desde muy pequeña he estado en los caminos del Señor. Ah, no. No se me apure. Ah, bueno, era la presentación nada más. Era la Bien. presentación y como siempre nos gusta decir, ¿verdad? Que son gente que conocemos hace muchos años, ¿no? Y que vienen caminando con nosotros en tiempos buenos, en tiempos difíciles, en tiempos conflictivos, en tiempos de gozo, de paz, de bendición y venimos caminando, ¿verdad? Venimos caminando en el Señor, ¿verdad? Nos ha unido en este camino. Y nos ha enseñado, ¿no? Nos ha enseñado a conocernos, nos ha enseñado, y yo siempre le agradezco a todos los hermanos que fueron parte del principio de nuestro ministerio, que nos ha enseñado, ¿verdad?, a ser pastores, a través quizás de las diferentes situaciones que hemos pasado, hemos podido ser parte también de su familia. Eso es lo bueno y por eso decimos somos familia de fe. Porque lo bueno es que conocemos a toda su familia, por parte de su mamá, ¿verdad? Teresa, que siempre hablamos de Teresa, por parte de su familia de Miguel también, ¿verdad? Sus hermanos, sus sobrinos, hemos tenido la oportunidad de poder conocerle y eso es lo bueno, eso es lo que produce la cercanía, ¿verdad? Así que damos gracias al Señor por la vida de Miriam. Y Miriam también es mamá de la pastora Abigail, ¿verdad? Y eso es lo bueno. Mi deseo un día es que toda la generación, Teresa, Miriam, Abigail, Alina, puedan estar aquí, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Cómo la fe se va infundiendo en las diferentes generaciones y creo que eso es algo maravilloso que el Señor nos concede para poder hacer. Así que vamos a comenzar entonces hablando con Miriam.
contándonos un poquito el contexto en el cual te criaste, tu familia, con quién te criaste, cómo fue tu crianza. Amén. Sí, haciendo un pequeño preámbulo, siempre cuando nos conocen y se sabe esto que tú Ujú, decís, que somos varias generaciones en el Señor, y cómo hacen, cómo han hecho, no sé, ujú, no hay fórmulas mágicas. exacto. Solo el amor del Señor y sus méritos es lo que han logrado eso, y no hay más que agradecerle al Señor y uno saber que depende de Él. No, Amén. no hay fórmulas mágicas, solamente que el Señor así lo ha querido. Bien. Mi mamá, esta mentada hermana Teresa, conoció al Señor siendo joven, pero ya con una vida bastante arruinada, 21 años, 2 hijos y uno en camino, cuando conoció al Señor. Y se aferró al Señor y así nos criamos, ¿no? En el Señor, ella aprendió mucho, creció mucho como persona, ella tiene un testimonio tremendo, Ujú, pero lo importante es que nos crió en ese ambiente, en una iglesia cristiana, nos llevaban, ella, ella misma lo dice, ¿no? El Señor le enseñó a ser madre, porque era ujú. muy joven, y con muchos problemas, porque al estar sola, pero no recuerdo a mi madre llorando, estoy segura que lloraría, Ujú. estoy seguro que lloraba, pero yo no la recuerdo llorando a mi mamá, la recuerdo con algunos problemas, pero nos otorgó y nos dio ese cariño, esa base, ese hogar que necesitábamos mis hermanos y yo. Yo soy la del medio. Y bueno, en esa iglesia aprendimos nosotros también del Señor, ¿no? La escuelita bíblica, escuela dominical se llamaba en aquel tiempo, porque se hacía Exacto. los Ujú. domingos a la mañana y de tarde culto. Y bueno, y así nos criamos. Ella después nos fuimos a vivir con unos tíos, que era la hermana de mi mamá y el esposo y mis primos, o sea que era un hogar de 3 adultos y 7 chicos, desde adolescentes hasta el más chico, y todos íbamos a la iglesia. Ujú. No había sacrificio para ir a la iglesia. La iglesia quedaba a 20 cuadras caminando, invierno y verano. Exacto. Mamá cuenta que envolvía a mi hermano pequeño en el rebozo y sobre el rebozo un nylon, y así no se faltaban los cultos, no había mal tiempo que impidiera llegar a los cultos. Tú que sos de esa época, ¿no? Que obviamente es la época en la que nosotros comenzamos o caminamos con el Señor, porque yo también soy criada en el Evangelio. ¿Encontrás una diferencia en ese tiempo al tiempo que Sí, estamos ahora? hay diferencia en todos los sentidos, Todos. para bien y para mal, ¿no? Ujú. Hay algunas cosas que han cambiado para bien y otras cosas, lamentablemente, no se paga ese precio de sacrificio hoy en día, ¿no? Fácilmente nos quedamos porque llueve Ujú. o porque el sol está muy fuerte, porque hace frío, hace calor. No hay ese compromiso, ¿no? De llegar a la casa del Señor, porque no es una obligación, es una necesidad para nosotros, Exacto. ¿verdad? Bueno, así que esa fue mi niñez, los primeros años de adolescencia en ese lugar, y bueno, mm, fue una etapa linda. Ujú. No tengo malos recuerdos de esa etapa. Viste que yo siempre lo digo en la iglesia, hay gente que dice, no, porque mi mamá me llevaba y con lluvia, Ujú. entonces por eso yo no quiero saber nada con la iglesia. Creo que el que vivió en esos principios o en ese comienzo de caminar con Dios, aprendió lo que es apreciar y amar la casa de Ahí Dios. está. Sí, lógicamente, donde estaba mi mamá estábamos nosotros. Nunca no había otra opción. O sea, ¿O sí o sí? o sí, pero al punto de decir, hoy, de renegar, mi madre me obligó, no. No, porque uno igual lo disfrutó. Y después en retrospectiva uno agradece, ¿verdad? Exacto. La enseñanza que se nos impartió desde el púlpito y los pastores y en el hogar también. En mi hogar, en nuestra casa, éramos un batallón. Entonces nos poníamos en reunión Ujú. familiar, se oraba,
se leía la Biblia, se cantaba, era muy común en mi casa que vinían hermanos de la iglesia y se armara un culto así espontáneo. Exacto. Y bueno, y así fue nuestra niñez, al punto que nosotros con mis hermanos jugábamos al culto también. Exacto. Esos eran nuestros juegos. Sí, jugábamos al culto, jugábamos a bautizarnos y Sí, sí, todo, sí, sí, no sí. en piscina, así en seco, pero, o A sea, recibir el Espíritu eso, Santo. había una imitación Exacto. de lo que veíamos, pero Ujú, sanamente, ¿verdad? exacto. Sanamente. Y así nos criamos todos, mis primos y mis hermanos, en ese ambiente nos criamos. Este, Después, cuando ya yo tenía 10 años, es lo que me acuerdo, mi madre consiguió independizarse al punto de irnos a vivir solos con ella. Bueno, ahí ya la cosa fue diferente porque yo tuve que madurar, mamá se iba a trabajar, yo me hacía cargo de Hermano. mis hermanos, y un poco de la casa hasta que me iba a la escuela, pero no tengo quejas, no tengo quejas, tengo buenos recuerdos, y sé que se hizo una base en mi vida, ¿no? En cuanto a lo que al Señor se respecta, al Señor respecta. Bueno, mayormente esa fue mi infancia, ¿verdad? ¿En algún momento de tu vida sentiste que te faltó tu papá? Sí, Te criaste prácticamente sin tu sí, papá. sí, es una historia en mi vida, la falta de mi padre. Y la viví y la resolví, vamos a decir así, de adulta. De adulta. Sí, sí, me faltó mi padre. Y bueno, y también de grande me di cuenta eso, ¿no? El primer amor de la niña es su padre. Y yo no lo tenía, pero lo idealicé mucho. Lo necesité mucho, pero no dependía de mí, Exacto. dependía de él. Pero dentro de todo, mi madre hizo de madre y padre. Ujú. Qué gran Nunca, esfuerzo, sí, ¿verdad? Qué gran esfuerzo. Hay muchas madres que tienen que hacer eso, hacer de madre y de padre. Y yo me imagino ese gran esfuerzo para que sus hijos no sientan, ¿no? claro, esa carencia de padre. Entonces vos claro, decís, eso también quizás obliga a los niños, como seguramente a vos te habrá pasado, a esa madurez quizás sí, antes de tiempo. ahí está, Me tengo que hacer cargo de mis hermanos, de ahí mi está. casa, de la comida y todavía ser niña, Sí, porque sos una niña, claro, con cosas de niña, con deseos de niña, ¿verdad? Pero que te lleva a madurar. A vos a madurar antes de tiempo y a tu mamá hacer un doble esfuerzo. doble Mamá, esfuerzo. papá. Mamá que cuida en casa, pero también mamá proveedora, Mamá ¿verdad? proveedora, mamá que educa, Ujú, mamá que encamina. Y bueno, única hija mujer, le habré dado su trabajo, pero tenía 2 hijos varones también. claro. Y sí, la figura paterna siempre es necesaria, no es un adorno, Ujú, pero mi madre abrazo partido, peleó por nosotros para que no nos faltara lo necesario, no nos habrá sobreabundado, pero lo necesario. Después cuando vino la época de estudio, bueno, ahí ya hubo que ver si estudiábamos o trabajaba. trabajábamos. Yo con 14 años ya salí a buscar trabajo hasta que mi mamá me dijo, no, terminás de estudiar y después trabajás, porque no valía la pena dejar algo al medio camino. Pero temprano nos dimos cuenta que había que salir a pelearla para ayudar al hogar y ayudar a mamá, que ella se había sacrificado. Sacrificado no, porque la madre no lo hace por sacrificio, Exacto. lo hace por deber, Por pero deber. con amor, ¿verdad? Pero ahora que era el tiempo, había que dar una mano. Y bueno, y lo hicimos todos. Y bueno, no sé, creo que puede ser historias de muchos hoy en día, ¿no? Mm, Pero gracias al Señor, porque no puedo decir otra cosa. Tuvimos una infancia sana, una infancia relativamente tranquila. buena, ¿no? Sí, Ujú. sí, sí. Y una madre haciendo todo lo posible, Sí. ¿verdad? Para poder sacar a sus Y, hijos adelante. y además ella también servía al Señor, Ujú. ella en la iglesia era activa, atendiendo anexos y con sus responsabilidades también, o sea, que no quedaba una cosa por la otra. Exacto.
No sé qué Viste pasa. que quizás eso también es una gran diferencia de lo que pasa hoy en día, ¿no? Sí, Entonces decimos, no porque tengo que trabajar y entonces me aboco al trabajo y tengo mis hijos en casa y entonces ya no puedo servir o ya no puedo hacer. A mí siempre digo, ¿verdad? A mí me bendice mucho el ir a confraternidad femenina y escuchar a estas mujeres, su sacrificio por la obra de Dios y el decir, bueno, estoy criando 3 hijos sola, tengo que trabajar, pero también estar así a full en la obra, ¿verdad? Como la he estado hasta ahora, ¿verdad? Teresa se va hasta allá, hasta Barros Blancos, porque bueno, ese es el lugar donde el Señor la puso y a veces uno como que quiere convencerla, sí, ¿verdad? Quédate por acá cerca, ella no, mi aquella lugar mi es lugar. allá, en Barros Blancos, y la verdad que esas mujeres, ¿verdad? Que nos enseñan tanto acerca del esfuerzo como madre, esfuerzo como mujer, ¿verdad? Pero también como sierva de Dios, la verdad que es impresionante. Bueno, nosotros seguimos aquí charlando con Miriam, conociendo un poquito más, así que ¿qué te parece si vamos a otro corte y enseguida seguimos aquí conociendo a la familia de fe? ¿Por qué me inspira? Porque su historia de vida, desde su niñez, sus cosas que vivió aún en la adultez y aún como cristiana cuando comenzó a trabajar, había cosas que la gente de su iglesia no entendía. Como les digo, pasó muchas cosas de niña, pasó por diferentes situaciones cuando fue creciendo, cuando joven, y por diferentes cosas de su vida se encontró pasando mucha tristeza, mucho dolor y quedó en el fracaso. Y algo que puedo ver de ella es esa transparencia, esa sencillez para enseñar, para compartir de sus vivencias, de su vida, con toda sencillez, con toda honestidad, digo lo que he recibido, lo que veo cuando la escucho, cuando la conocí, y bueno, y creer que sí se puede tener una nueva vida, tener un cambio, ser transformados, ser sanados. Una palabra que quiero compartirles es cuando dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y verdaderamente, viendo a esta mujer, viendo su vida, puedo decir, cuando uno viene a Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y el Señor hace todas las cosas nuevas. Hoy puedo ver una mujer que algo que también me maravilla es, a pesar de su edad, su ímpetu, su fuego, sus ganas para transmitir, para enseñar, para compartir de sus vivencias, de toda su vida, lo usa para decir que Dios es el que nos cambia, el que nos sana, el que puede restaurar nuestras vidas. Nuestras reuniones. Domingos, reuniones generales 10:30 y 18 horas. Reuniones de oración miércoles 19 horas. Dirección Agraciada 3187, esquina Boulevard Artigas. Te esperamos, serás bienvenido y saldrás bendecido. Muy bien, continuamos aquí en Conociendo a la Familia de Fe con Miriam Trinidad, conociendo un poquito más de su vida. Bueno, y es imposible hablar de tu vida sin poder mencionar también a Teresa, ¿verdad? Que ha sido obviamente parte, no, integración de tu vida. Así que bueno, ¿en qué momento Miriam decide que estar en el camino del Señor es lo que quiere? ¿En qué momento? Bien, dije, ¿verdad?, que nuestra vida fue así hasta la primera adolescencia. El asunto fue que en esos años hubo problemas en la iglesia se disgregó,
y ahí salió mi madre, mis tíos y un montón de hermanos. Eso hizo que dejáramos de congregarnos un tiempo. El peligro más grande para un adolescente, porque yo viví esa primera etapa de mi adolescencia como un chico, una chica del mundo, gracias al Señor, porque el Señor me guardó, nada grave ni nada que no tuviera solución, pero eso, los fines de semana, nos juntábamos con los chicos del barrio para un cumpleaños, lo que fuera, nos íbamos al cine, o sea, salí de los caminos del Señor, la verdad. Fueron 2 años, 3 años más o menos, y lo que yo fui notando es que a mí esto no me llenaba, terminaba los domingos acostada y llorando, porque siempre tenía una insatisfacción, no me colmaba el estar con los amigos, el salir a pasear o estar escuchando música. No me colmaba y siempre terminaba llorando. Los domingos, al llegar la tardecita, estaba acostada siempre llorando, o a veces todo el domingo, ¿no? Era así mis fines de semana, con 14, 15 años. Bueno, para ese entonces ya mamá había... ¿Qué sucedió? Mis tíos abrieron una iglesia y mamá había empezado a congregarse también con ellos. Y una vez aconteció algo, se casaban gente, unos chicos que yo conocía, me invitó a ir y me ganó la calidez que encontré allí. La calidez humana, la calidez cristiana, después me di cuenta, ¿no? Porque sentí ese calor adentro que a mí me faltaba cuando estaba afuera con mis otros amigos, que eran más bien vecinos, pero era, claro, mi grupo de influencia, ¿no? Y esa calidez fue la que me ganó. Y yo digo que eso fue el Señor que me estaba acercando, porque mamá siempre me decía, tenés que volver al Señor, tenés que volver al Señor, tenés que volver al Señor. Una cosa que no dije es que allí en esa iglesia, cuando éramos niños, nos enseñaron muy buen evangelio, la base del evangelio, como decíamos, el evangelio auténtico. Pero yo como niña me acostumbré a ver a un Dios muy severo, un Dios que todo lo juzgaba, que nada hacía, nada podía agradar a Dios de mi vida. Iba a castigar. Claro, Dios castiga, el Dios castigador, ese Dios severo, ¿no? No alcancé a conocer o no me mostraron, no me enseñaron el Dios de amor. Entonces, cuando acontece esto que digo que fui a esa boda, me encontré con un montón de otras personas que conocía, gente joven que había conocido y otros que no me conocían. Y sin embargo me abrazaron, me hablaron como si me conocieran de siempre, me empezaron a invitar a sus reuniones de jóvenes y encontré esa calidez que yo entiendo que era el calor del Señor. Y eso fue lo que me hizo volver. Y eso fue lo que me hizo volver a abrazarme al Señor. Eso fue lo que me hizo abrazarme al Señor. Así que comencé a congregarme, comencé a concurrir a las reuniones de jóvenes, de estos otros jóvenes que eran de otra iglesia, pero teníamos comunión con varias iglesias y eso, nos reuníamos. Y así fue como yo decidí volver al Señor, dejé atrás todo, ya no me importó nada, y me abracé al Señor. Y yo creo que fue ahí cuando yo tomé mi decisión. Y bueno, empecé a congregarme y también empecé a servir al Señor. A salir a evangelizar, a atender niños, o sea, empecé con escuelita, a cantar. Nosotros mientras éramos niños, con mi hermano cantábamos, él tocaba la guitarra y cantábamos los dos. Solíamos hacer especial eso. A mí siempre me gustó cantar. Y ahora me había llegado mi oportunidad de empezar a cantar, dirigir las alabanzas en la iglesia, en las campañas, pero yo siempre cuento, sin micrófono y a capela. A capela. Sin micrófonos y a capela. Pero ahí sí igual se servía el Señor y nos gozábamos. Y bueno, y así transcurrió mi juventud. ¿Y cuándo llega Miguel? Miguel.
Miguel llega a través de una de esas campañas, que él dice que me vio allá arriba y le interesó esa muchacha, y a raíz de eso empezó a asistir, a congregarse, se convirtió al Señor, sirvió al Señor un buen tiempo antes de resolverse a abordarme. Y bueno, nos casamos, muy jóvenes igual, éramos muy jóvenes, yo tenía 19 años, él 21. Seguimos igual sirviendo al Señor un tiempo, llegaron las niñas, pero, llegaron los problemas económicos. Lógicamente éramos muy jóvenes, un poco falta de experiencia. Y cuando le llegó el momento de su estabilidad laboral a Miguel, eso mismo lo apartó del Señor. Por cumplir, por estar, lo apartó del Señor. Y yo seguí. Yo seguí porque yo sabía que sin el Señor no podía vivir. Ahí la que fue de mucha influencia para mí fue mi tía, como mi pastora. Fue mi apoyo, fue la que me enseñó, a ser una mujer responsable como mujer, como madre y como hija de Dios. Porque yo seguí con mis hijas, íbamos allá a Barros Blancos, con las dos chiquitas, igual íbamos hasta allá. Y bueno, y así transcurrió todo el tiempo. En un tiempo, convengamos que no había tanta movilidad de transporte público como lo hay hoy, ¿no? Sí. Yo siempre cuento los L4 allá en Santa Catalina, que eran impresionantes, sí, ¿no? Y nosotros íbamos de allá hasta Barros Blancos. Y muchas veces teníamos que tomar ómnibus hacia Pando para poder tomar en Pando un ómnibus vacío para volver. O sea que la verdad que se hacía un esfuerzo grande. ¿Pesaba o no? ¿Eh? ¿Pesaba ir hasta allá? Pesaba en lo económico, la verdad no lo voy a negar. Pesaba en lo económico. Pero no pesaba en cuanto a servir al Señor, ¿no? Estábamos en las actividades de jóvenes, actividades de damas. No pesaba. No pesaba porque yo sabía que sin el Señor, yo ya sabía que sin el Señor no iba a poder solucionar nada, ¿no? Y bueno, un poco también tuve que ser de madre y padre, en el sentido de guiar a mis hijas ese primer tiempo también, aprendiendo a confiar en el Señor. Ellas aprendieron allí, ¿no? También inquietas. Abigail también, ella lo contó, ¿no? Ella lo contó, que era la verdad, era bastante inquieta hasta que un día el Señor obró en ella con 8 añitos. 8 añitos. Ella no, creo que no se acuerda de la edad, pero tenía 8 añitos. Que la pastora la tomó y oró por ella. Pero eso, yo fui creciendo como madre y ellas fueron creciendo como criaturas en el Señor, ¿no? También allí. Qué bueno es la influencia, ¿verdad?, que uno puede ejercer sobre sus hijos. Bien lo que dice la palabra, la fe que habitó primero en tu abuela, luego en tu madre, y cómo uno va transmitiendo, ¿no?, esa transmisión de fe. Y creo que como ella lo contó también Abigail, como su tía, ¿verdad?, fue de gran influencia para ella. Y lo que uno como pastora, ¿verdad?, como pastor o como ministro puede influenciar, ¿no?, y transmitir, y saber que lo espiritual que nosotros transmitimos no se va, sino que se queda, como la educación de la casa. Exacto. ¿Verdad? Como uno a veces dice, bueno, no, pero en mi casa tenemos tal costumbre, en mi casa se hace así o se hace, o sea, de la misma manera que uno transmite costumbres o hábitos a los hijos, creo que la transmisión espiritual es sumamente importante. Por eso nosotros aconsejamos siempre el poder transmitir a los hijos eso. No son valores o normas de vida buenas, no, son valores espirituales, como los ejercicios espirituales, como el orar, como ir a la iglesia. Yo siempre le digo a los matrimonios jóvenes, si los hijos no ven en nosotros esa responsabilidad de decir, no, hay que ir a la iglesia, no, hay que servir a Dios, por más que venga, o sea, tenemos que estar ahí sirviendo a Dios, sea lo que vivamos. Y cuando nuestros hijos ven, porque seguramente vos lo has visto de tu mamá, lo has visto de la famosa tía Julia, ¿verdad?, que la tenemos presente en todas las confraternidades femeninas, la famosa tía Julia, seguramente lo que ellas transmitieron, algo muy fuerte, algo muy poderoso, que llegó hasta una 4ª generación, ¿verdad? Porque ahí tenemos a los nietos también, bueno, por supuesto, los hijos de Ana Laura y Óscar, ¿verdad?, que son sus nietos, bisnietos, ¿verdad? Entonces creo que
que esa influencia es tan necesaria en este tiempo. Amén. Hoy en día creo que no sé, capaz que si digo no existen, estoy exagerando un poco, o Pero se ha no se ve. descuidado, vamos a decir, y se ha descuidado un poquito el poder transmitir esa fortaleza o esa fuerza espiritual y decir, Dios tiene que ser lo primero, ¿no? Como vos mencionabas, y venía a mi mente también, porque más o menos tuvimos una crianza media parecida. En casa aprovechamos estar juntos, bueno, vamos a orar. Papá decía, ya que estamos juntos, vamos a orar y vamos a cantar. Y mi hermano tocaba la guitarra, yo no cantaba porque jamás canté, mi hermana cantaba y ya hay una oración y una manifestación del Espíritu y se aprovechaba el tiempo que estábamos en familia. Todo eso se ha perdido hoy. Sí. No, venía un hermano y decía, vamos a orar, Sí, ya que te trae la guitarra, sí. vamos a ponernos a cantar. Y así se formaba un culto y era algo tan maravilloso. Hoy quizás las familias se reúnen para otras cosas y no quizás para honrar a Dios. Qué bueno y qué importante sería que vuelva Dios a nuestras casas. Central. Dios vuelva a ser el centro de nuestra vida, porque lo que hablamos acá no son historietas, no son historias, son cosas que hemos vivido, como dicen los apóstoles, ¿verdad? No hablamos nada que no hayamos visto o hayamos oído, no hablamos nada que no hayamos experimentado y esa experiencia, esas cosas que marcó nuestra vida, nos has traído hasta aquí. Amén. Con altos, con bajos, Exacto. quedándonos, cayéndonos, levantándonos, pero podemos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Exacto. Y qué maravilloso, ¿verdad, Miriam? Exacto, así es. Es tremendo porque uno a lo largo de los años podemos mirar hacia atrás y ver cómo el Señor nos ha ido procesando, ¿no? Ahora que se habla tanto de los procesos. Los procesos. Hoy estaba pensando en sí, eso. El camino del cristiano es un proceso en crecimiento y en conocimiento del Señor. Yo puedo decir que en esa etapa de mi niñez yo conocí a Dios, un Dios tal vez que no lo aprecié porque tal vez faltó esa enseñanza, esa parte de la enseñanza. Después aprendí a conocer al Señor de otra manera, con más responsabilidad, con más madurez en esa etapa de mi adultez, juventud, esos primeros años. Y puedo decir hoy en día que ha sido un proceso tras otro y he ido conociendo a Dios en distintas facetas, pero siempre a más, nunca a menos, ¿no? Y si eso se pudiera transmitir, pero no, es experiencia personal. Exacto. Experiencia personal. Sí, la verdad que sí, es así. Los hermanos les encantaba llegar a la casa de mis adultos. Era una casa muy humilde, dice, pero el ranchito de Julia, dice, está el Espíritu Santo y les encantaba llegar y hice tremendas reuniones. La verdad que tengo buenos recuerdos de eso. Bueno, seguimos con la historia. Seguimos con la historia. Así llegamos ya a la adolescencia de mis hijas. Ellas lo vivieron de distinta manera. Vivieron su adolescencia y su enfoque con el Señor, ¿no? Abigail me asombró mucho porque ella temprano asumió la responsabilidad de ser una hija de Dios y decía, mamá, yo te quiero ayudar con papá, mamá, yo te quiero ayudar con papá. A Ana Laura le costó un poco más, pero ella pronto. Porque ¿qué fue? Llegamos así el año 2000, el siglo XXI trajo muchas cosas para nosotros. Entre que trajo un poco de crisis económica bastante fuerte, no podíamos llegar a Barros Blancos porque se gastaba mucho dinero en boleto. Mi esposo Miguel ahora se había quedado sin trabajo, había vivido todo el tiempo para trabajar, ahora se queda sin trabajo. Estábamos en una situación difícil y alguien invitó a Ana Laura, vení con nosotros acá a la iglesia en Santa Catalina, a 2 cuadras de casa. ¿Quiénes estaban en esta iglesia? El pastor Darío y la pastora Marisa, a los cuales los conocíamos de vecinos, sabíamos que éramos creyentes, pero nunca habíamos ido. ¿Y trabajamos juntas y todo? Sí, exacto. Y lo que el pastor siempre cuenta, la mudanza la hizo con Miguel, bueno, está. Pero nosotros nunca habíamos ido a la iglesia de ellos. Y la verdad que ahí fue un cambio para nosotros, porque empezamos a congregarnos, empezó a ir Miguel, empezamos a ir todos allí. Y puedo decir que ahí conocí al verdadero Dios de amor y de libertad.
a través de los pastores Darío y Marisa. Yo los honro y le doy gracias a Dios porque ustedes nos mostraron un nuevo camino. Amén. Un camino, el mismo camino del Señor, pero conociendo al Señor de otra manera, con mayor libertad, con más gozo, con más no sé qué, pero conocimos otra forma de vincularnos con el Señor. Y ya fue otra etapa para nosotros, porque al estar cerca nos congregábamos siempre, estábamos en todas las reuniones, Miguel se reconcilió con el Señor, ahora sí teníamos toda la familia en el Señor, volvimos a tener nuestras reuniones familiares. Después, no sé si tú te acordás, se reunían todos los jóvenes en casa, nos poníamos a cantar, nos poníamos a adorar al Señor. No, la verdad que fue una etapa muy bonita, muy hermosa en cuanto a lo que crecimos, conocimos al Señor, maduramos en otro aspecto. Y yo digo, bueno, eso fue otro proceso, otro escalón más en el cual conocí yo al Señor de otra manera. Y fue precioso ese tiempo. Bueno, después se casaron las hijas, se fueron, gracias al Señor, con cristianos. Bueno. Gracias al Señor, que el Señor en su amor y misericordia les concedió esposos cristianos que están sirviendo al Señor, como tú dijiste, Abigail y Gustavo, Ana y Oscar, pero quedamos solitos. Ahí empezó un gran problema. Un gran problema, porque yo, lógico, había pasado gran parte de mi vida por y para mis hijas, y ahora no las tenía, no tenía ese razón de vivir. Esa razón, exacto, no tenía razón de existir, no me necesitaban, ellos ya tenían sus vidas. Y fue entonces un tiempo de reinvención del matrimonio con mi esposo. Empezar a reencontrarnos otra vez, solos, pero jóvenes. Claro. Éramos relativamente jóvenes. Y con tiempo por delante para vivirlo de la mejor manera posible, ser útiles al Señor y volver a vivir, ¿no? Las cosas que por distintas razones nos habían quedado atrás cuando éramos muy jóvenes, porque nos casamos muy jóvenes, enseguida vinieron las hijas, él entró en esa espiral de trabajo y trabajo y trabajo, vivía para trabajar nada más. Así que el Señor tuvo que ayudarme a salir porque me había entrado un poco de depresión. ¿Cómo se llama? El síndrome del nido vacío. Del nido vacío. Sí, la verdad que yo lo sufrí y fue una crisis bastante seria en mi vida, pero gracias al Señor. Creo que es un poco el miedo de toda madre, el sentir que ya tus hijos no te necesitan, ¿no? Exacto. O sea, ese vínculo que se genera con los hijos, es decir, me necesita, claro, ¿no? A mí me pasó cuando mi hijo tenía 8 años o 6 años, una cosa así, y me dijo, no mamá, deja que me baño solo. Yo dije, deja mamá que me hago la leche solo. Entonces uno dice, ¿ya no me necesitas? Es como que uno siente ese vacío, ¿verdad? De decir, mi hijo ya no me necesita. Todavía era chiquitito, o sea, me necesitaba para un montón de cosas, ¿verdad? Pero ya cuando decís, bueno, mis hijas ya están haciendo su vida, o sea, a casa no van a volver más, así que acá vamos a tener que, voy yo viejo, a arreglarnos. Sí, claro, se crea una codependencia de nosotros con los hijos, porque ellos a su tiempo, en la ley de la vida, van a cortar el cordón umbilical y van a hacer su vida, y para eso los criamos, ¿no? Pero nosotras creamos una codependencia. Y nos cuesta cortarla y entender que seguís siendo mamá y vas a seguir siendo útil en la medida que te necesiten, pero ahora hace tu vida. Claro. Ya está, no están bajo tus alas. No, como dicen el águila, cuando el aguilucho crece, lo tira para abajo. Lo tira para abajo, y bueno, nosotros queremos que sigan en el nido. Bueno, pero gracias al Señor está un periodo que pasó, y bueno, y con Miguel eso aprendimos a ser compañeros, buenos esposos, de cuidarnos mutuamente, de velar uno por el otro, cosa que a veces habíamos descuidado, de disfrutar la compañía uno del otro. Y así, bueno, fue pasando hasta que llegaron los nietos. Los nietos son la segunda oportunidad, ¿no? Como dicen. Y después aconteció, no sé si aconteció un tema de mi padre. Eso yo lo quiero contar porque fue muy importante en mi vida. Como decíamos al principio, mi padre, un hombre ausente,
Pero yo lo idealizaba a mi papá, yo pensaba en él y bueno, yo tengo un papá. Yo me acuerdo que yo pensaba, yo tengo un papá, yo decía, ¿no? Y mi papá, y bueno, cuando lo veía, era una fiesta para mí, pero era muy poco lo que lo veíamos. El tema fue que yo creí que estos problemas de cuando fuéramos adultos se iban a subsanar, porque ya nosotros, no, porque parecía que había un miedo, ¿no? Si nosotros acercábamos a papá era para pedirle algo Claro. y no era así. Bueno, ahora somos adultos, no precisamos nada de papá, papá capaz que ahora se arrima, capaz que ahora sí podemos tener una relación, pero no fue así. Al contrario, nacieron mis hijas, fueron las primeras nietas que él tuvo, porque él tenía otra familia igual. Pero las primeras nietas fueron mis hijas y yo pensé, bueno, ahora él va a querer disfrutar sus nietas. Tampoco. Y así transcurrió todo el tiempo, toda la vida de mis hijas y tal. Yo lo veía cada tanto, era mi papá. Cuando lo veía, la verdad que lo abrazaba, lo besaba, porque yo amaba a ese hombre, ¿no? El tema es que un día me avisan que había fallecido. De esto no hace 8 años era más o menos. Y de una manera bastante trágica, en un accidente automovilístico y se me derrumbó el mundo. Porque ahora mi papá ya no estaba sobre esta tierra. Y yo mientras tanto siempre tenía la ilusión de que un día lo iba a recuperar. De que un día iba a tener el amor de mi padre, el respeto de mi padre por lo que uno había vivido, por lo que uno, o sea, ese reconocimiento, ¿no? Pero ahora ya no estaba sobre esta tierra. Se me derrumbó el mundo. Ya no tengo nada para recuperar. Y entonces me costó mucho, porque tuve que hacer el trámite inverso. Dicen que los muertos se vuelven buenos, ¿no? Por lo regular, cuando una persona fallece, era muy bueno, ¿verdad? Y yo tuve que hacer el camino inverso, empezar a ver ese hombre que había idealizado, verlo realmente como era, un pobre hombre, porque al final era un pobre hombre que no dio lo que no tenía, lo que no sabía dar, que lamentablemente rechazó el Evangelio, porque él escuchó el Evangelio cuando mi madre se convirtió al Señor. Él fue a la iglesia y dijo, yo quiero saber a dónde traes a mis hijos. Y él escuchó el Evangelio porque estuvo yendo y estuvo concurriendo, pero cuando supo el precio que tenía que pagar, no lo quiso pagar. Entonces era un pobre hombre. Y tuve que hacer ese camino inverso de desmistificarlo, desidealizarlo para poder enterrarlo en mi corazón, ¿no? Ya no lo tengo, pero era un pobre hombre. Y después, pocos días después, era el Día del Padre, él falleció un par de semanas antes del Día del Padre, julio es el Día del Padre. Y el pastor en su prédica, en su ministración, habló del espíritu de adopción. El espíritu de adopción del Señor, ¿no? Que Él nos ha adoptado como a hijos. Y Él me ministró particularmente a mí. Y yo sentí el amor del Padre Celestial. Y esa parte yo no la había conocido del Señor. El espíritu de adopción del Padre. Y fue el liberador para mí porque entendí que siempre había sido mi padre, toda mi vida, desde pequeña, desde cuando mi mamá se encontró con el Señor, Él había sido mi padre, que me había guardado, que me había cuidado, que había cuidado a esa mujer, a mi madre, para que nos cuidara en mi juventud, en mis dolores, cuando era con problemas y acudía al Señor en llanto, ahí estaba mi padre. Y entonces ahí, la verdad que fue cuando me liberé de todo eso. Y hoy lloro más bien de gratitud porque estoy mirando hacia atrás y veo al Señor en mi vida como ese Padre que me cuidó y que hasta ahora me cuida. Y que no puedo decir más que Dios es bueno. Amén. Es bueno porque no lo merezco. Porque cuántas veces le debo haber fallado y uno es consciente, pero Él no nos abandona. Él no nos abandona y se cumple la palabra, ¿no? Aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo te recogeré. Todo Jehová te recogerá. Yo te recogeré.
Y entonces yo miro hacia atrás y digo, veo los procesos y la forma en que he conocido al Señor de otras maneras, de otras maneras. Y no puedo hacer más que darle gracias a Dios. Y uno escucha a veces los testimonios de la gente que viene al Señor y dice, porque ustedes, los que conocen al Señor desde chicos, ¿no? Y tal vez no saben que uno también ha pasado muchas cosas. Y que todos somos diferentes y el Señor tiene un trato distinto con cada uno, pero eso no desmerece que somos tan merecedores de perdón como el pecador más bajo. Somos tan merecedores de la misericordia de Dios como el pecador más no sé, que no sé cómo calificarlo, ¿no es cierto? Pero el Señor nos ama y por algo nos pone en las etapas, en los caminos que Él quiere y trata con nosotros como Él quiere. Lo importante es que nosotros le permitamos que se dé a conocer, porque después ahora de adulta también he pasado mis procesos de bajones, de dudas, y bueno, pero el Señor nos trae otra vez y nos trae otra vez. Y yo no puedo decir mi vida cristiana ha sido perfecta del primer día al último, solo puedo decir que he ido conociendo a mi Señor. He ido conociendo a mi Señor. Eso es lo que hablamos siempre, ¿verdad? O sea, Dios hay que conocerlo. No es simplemente, mientras hablabas, bueno, hay tantas cosas, como dice la pastora Claudia, me sale. Tantas cosas que uno piensa, ¿verdad? Y uno también conoció a ese Dios. Yo, de chica, me lo imaginaba a Dios sentado y con un látigo en la mano. O sea, que te decían, si vos haces algo malo, Dios te va a dar con el látigo. Y cómo en diferentes procesos de nuestra vida fuimos conociendo a Dios. Y a mí me encanta esa faceta de Dios de Padre. De padre. Yo, gracias a Dios, tengo un Padre precioso, amoroso, que bueno, días pasados cumplió 81 años. Y bueno, en mi posteo de una historia le puse, si volviera a nacer, te volvería a elegir como mi Padre. Y gracias a Dios tengo esa imagen de padre. Pero mi padre está lejos. Pero yo siempre siento a Dios como ese padre, ¿no? Pero no solamente Dios es ese padre que me da lo que necesito, económicamente, financieramente, sino ese padre que suple aún esa necesidad emocional, que como vos decías, ¿verdad? Y eso que decís es maravilloso. Tenemos el espíritu de la adopción. Él nos adoptó y creo que, como se dice, ¿verdad? El acto de adopción es el acto de amor más maravilloso que un ser humano puede hacer, y más Dios, como vos decías, sin importarle cómo somos, sin importarle lo imperfectos que somos, porque somos imperfectos. A pesar de conocer a Dios, nos hemos caído y nos hemos levantado y nos hemos equivocado miles de veces. Pero ese amor de padre siempre nos ha traído. Y lo bueno es que el amor de ese padre puede suplir y puede llevarnos a realmente conocerlo a él. Yo siempre digo, si no tuviste un padre ejemplar, mira, Dios es el mejor padre que nosotros podemos tener. Creo que en este testimonio que hoy estás compartiendo hoy, que ha sido maravilloso, agradecemos, Miriam, que hayas abierto tu corazón para poder compartir, porque seguramente hay muchas personas que están viviendo la misma situación que vos o han vivido la situación que vos, y eso lo detiene. Dice, yo no tuve un buen padre, estoy guardando enojo, vivo con rencor porque no tuve al padre, porque mi padre no estuvo. Bueno, si tu padre no estuvo, hay un padre que quiere estar. Amén. Y es Dios el que te dice, yo soy tu padre. Y por más que tenemos la parábola del hijo pródigo, que aunque había pecado, aunque se fue, falló, hizo lo que quiso con su vida, sin embargo, los brazos del Padre amoroso siempre estuvieron allí. Yo entendí realmente lo que es el amor de un padre. Lo he contado en alguna oportunidad, cuando mi hermana tomó un camino, su propio camino, y se fue de mi casa. Y yo recuerdo haber pasado con mi papá ese tiempo, papá sentado así alrededor de la mesa, mirando por la ventana. Y él me decía, porque me parece que en cualquier momento la voy a ver venir, ¿no? Porque la esperaba todos los días, en todo momento la esperaba que regresara. Y así también es nuestro Padre. Y cuando uno puede apreciar el amor del Padre, cuando uno puede ver esa faceta de Dios, amén, de Padre, no solamente de Dios, a mí me gusta a Dios decirle Padre, no es solamente Dios, porque a veces decimos Dios,
es el que está ahí para castigarte, ¿verdad? Si bien el Padre, Dios como Padre cumple todas esas facetas de enseñarnos, de corregirnos, de adoctrinarnos, de amarnos, de mimarnos. Bueno, es algo tan maravilloso el amor del Padre que nosotros podemos tener. Algunos por la distancia no podemos tenerlo, otros quizás porque nunca lo tuvimos. Y como decía Miriam, ¿verdad? Realmente entender, decir, bueno, no tuviste tu Padre terrenal porque uno lo idealiza, pero bueno, nunca llegó. Pero hay un Padre verdadero, hay un Padre amoroso que nunca te deja. Amén, exactamente, exactamente. Y bueno, invitar a atreverse a conocer a ese Padre, darle la oportunidad a que se manifieste como tal, ¿no? Y es abriendo nuestro corazón. Si tenemos que llorar, pero que sea en su regazo. Él nos va a consolar, nos va a comprender. Y ahí vamos a encontrar el consuelo. Y si tenemos aún que a veces renegar, no, esto no lo entiendo, pero nunca, nunca olvidarse que sigue siendo Dios y Padre. Es Dios, pero es Padre. Entonces, es esa relación a la cual tenemos que llegar con Él. Porque eso es lo que no nos va a permitir volver atrás. No sé, me parece, ¿no? Porque yo digo, yo este último tiempo, estos últimos años, estuve otra vez en una crisis, bueno, una crisis ahí de bajón, de dudas, de no sé cómo decirlo. Y en ese proceso de que parece que, bueno, hasta acá llegué, yo vi la mano del Señor en mi vida, porque yo lo único que sabía hacer era llorar. Y en ese llanto había consuelo. Y yo decía, Señor, tú estás conmigo, quiere decir que no me has abandonado. Y entendí, bueno, esto será un proceso que tendré que pasar. Lo único que nosotros los procesos queremos pasarlos así. Pero será un proceso que tenga que pasar, porque yo no siento que me hayas abandonado, pero me siento mal porque te estoy defraudando. Pero siempre estaba ahí, dándote el consuelo a través de un consejo, de un amigo, de una oración, de una alabanza, de una prédica, pero siempre impulsándote a seguir, arrastrándote pero seguir, arrastrándote pero seguir. Y va a llegar un momento que se va a abrir el cielo y va a salir el sol otra vez. Yo lo viví así, y tú lo sabes que sí. Y ha sido una bendición otra vez, ustedes ha sido una bendición para mí. Ustedes, los pastores de este lugar, porque uno sabe que son los instrumentos que Dios usa, ¿no? El Señor nos habla a veces audiblemente, pero a veces necesitamos esa persona que nos haga reaccionar. Amén. Así que muy, muy agradecida al Señor, estoy a esta altura de mi vida y digo, Señor, todo lo que tú quieras por delante, porque uno no sabe hasta el último momento que usted esté sobre esta tierra, tener esa bendición del Señor, ¿no? Amén. Qué impresionante, ¿verdad? Cerramos con lo que Miriam dice, en algún momento el cielo se va a abrir. Amén. No perder esa esperanza que en algún momento el cielo se va a abrir en medio de los procesos. Y mientras hablamos de los procesos, pensaba en El progreso del peregrino, ¿no? Un libro maravilloso, y también vamos a tener próximamente sugerencias, ¿no? De aquellos que les gusta leer libros para que puedan leer. El progreso del peregrino es un libro excelente que exactamente habla de eso, ¿no? De nuestros procesos, de cómo vamos en este camino, cómo vamos peregrinando, porque estamos peregrinando en esta vida, y cómo vamos conociendo a Dios. Los procesos, como decía Miriam, son para que conozcamos a Dios. Si hoy sentís que el cielo está cerrado, si hoy sentís que no tenés un padre, si hoy sentís que el nido se te quedó vacío, si hoy sentís que como madre estás luchando y estás peleándola sola, sos padre y madre, bueno, que puedas saber que hay alguien que te ama, que puedas saber que hay alguien que te quiere ayudar. Si hoy estás viviendo una crisis existencial, una crisis espiritual, ¿no? Cuando a veces pasa que uno dice, no sé, ¿qué te pasa? No sé. No sé, porque no encontramos explicación a lo que estamos viviendo. Amamos a Dios, no queremos volver atrás, pero hay algo que no sé, ¿verdad? Encontrándonos aún en esos procesos, el cielo se va a abrir. Cuando nosotros confiamos y creemos, pero seguí orando, seguí golpeando, seguí tirando esas flechas al aire, seguí golpeando, que el cielo se va a abrir. Así que queremos orar también. Padre, queremos darte gracias
en esta hora por este tiempo que hemos podido compartir. Gracias por la vida, Dios mío, de Miriam, Señor, gracias por su testimonio, lo que ella ha compartido con nosotros, algo tan maravilloso porque tu obra es maravillosa, porque cada palabra que puede salir de nuestra boca es solamente para exaltarte a ti, para exaltar tu obra, Señor, y aún, Dios mío, como pastores, poder darte gracias y decirte, Señor, que nuestro trabajo no es en vano. Cuando vemos vidas que son bendecidas, cuando vemos vidas, Señor, que a través de lo que predicamos, de lo que enseñamos, como cuerpo, como familia, Señor, son edificados, son bendecidos, son levantados. Padre, solamente podemos darte gracias. Gracias por, Dios mío, reconocer que tú eres nuestro Padre. Gracias, Señor, porque en cualquier circunstancia de nuestra vida podemos sentir que nunca nos dejas, nunca nos abandonas. Tu presencia siempre está con nosotros. Oramos, clamamos, Señor, en esta hora. Si hay alguien que ha perdido la fe, la esperanza, se encuentra en alguna de las circunstancias que hemos mencionado, que Miriam ha compartido, si se sienten solos, se sienten tristes, se sienten abandonados, angustiados, Padre, te pedimos que en esta hora, Señor, abras los cielos, así como en algún momento abriste cielos para Miriam, abriste los cielos para mí, Señor, para que pueda verte, para que pueda ver algo diferente. Si alguien quizás tiene una idea equivocada de ti, Señor, en esta hora queremos, Dios mío, desterrar, queremos quitar, Señor, toda idea equivocada acerca de ti, porque tú eres un Padre bueno, tú eres un Padre amoroso, Señor. Tú no eres un Padre el cual consientes a tus hijos, sino que en medio de tu soberanía tú traes lo que, Dios mío, necesitamos. Tú nos capacitas y en cada proceso podemos aprender a caminar contigo. Padre, cada proceso podemos aprender a madurar, Señor, madurar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal, Señor. Gracias, gracias, Espíritu Santo, porque solo tú, Espíritu Santo, nos puedes hacer conocer al Padre. Solo tú, Señor, que lo revelaste cuando viniste a esta tierra y a través de tu palabra, el Espíritu Santo sella esa palabra en nuestros corazones y nos haces conocerte. Tal cual tú eres, un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios que no ve fallas, un Dios que no ve falta, que no ve pecado en nuestras vidas, sino que tú nos recoges como esa oveja herida, como esa oveja olvidada, tirada en el camino, Señor. Así tú nos recoges en tus brazos, porque como Padre tú eres nuestro buen pastor y nos traes y nos das pasto fresco, agua fresca, Señor, la cual podamos, Dios mío, refrescar nuestra alma cansada, fatigada, oh Señor, de tantas situaciones que vivimos. Gracias, Padre, gracias porque tú te revelas a nosotros como ese Padre amoroso. Gracias, Espíritu Santo, porque tú sigas impulsándonos a conocerlo cada día más. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tu presencia es maravillosa. Solo podemos decirte gracias porque tu presencia está en este lugar, porque no hacemos simplemente un programa para las redes. Señor, anhelamos que la gente te conozca como ese Padre maravilloso. Aquí no estamos para promocionar ningún ministerio, aquí estamos para exaltar tu gran y poderoso nombre como ese Dios grande y ese Dios fuerte que tú eres, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Dios es maravilloso. No podemos decir otra cosa que Dios es maravilloso, y mientras oramos, no oramos simplemente por un complemento, sino porque sentimos la presencia de Dios y el Espíritu del Padre que está aquí, también está allí en tu hogar. Gracias, Miriam, por tu visita. Gracias por compartir y abrir tu corazón con nosotros. Gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos, a este maravilloso equipo que nos acompaña también. Muchas gracias, nos hemos extendido un poquito, señor director, le pedimos disculpas. Él me hace seña de cuánto nos queda, pero bueno, este es un programa del Espíritu Santo. Amén.
Y este es un programa del Señor, así que compartimos todo lo que Él nos da. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Les esperamos en nuestra próxima oportunidad donde estaremos compartiendo, conociendo a la familia de fe. Este programa, como ya sabés, lo pone al aire el Centro Cristiano Movimiento de Fe. Y el nombre del pastor Darío Quintana, de la preciosa congregación de Bella Vista y de todo Movimiento de Fe, te decimos muchísimas gracias por habernos acompañado. Quien estuvo contigo, la pastora Marisa Bianchi, y en nombre de este ministerio te decimos gracias y recordá que estamos orando por tu vida y también que te queremos un montón. Que Dios te bendiga y hasta nuestro próximo programa. Nuestras reuniones. Domingos, reuniones generales 10:30 y 18 horas. Reuniones de oración, miércoles 19 horas. Dirección: Agraciada 3187, esquina Boulevard Artigas. Te esperamos, serás bienvenido y saldrás bendecido.